programa de hoy va a estar dedicado a reflexionar sobre educación. Todo el mundo habla permanentemente de las crisis de la educación, los problemas de la educación, lo importante que es la educación, pero lo que no aparecen generalmente son propuestas de qué hay que hacer para que la situación cambie y para que tengamos realmente una educación de excelencia. Y además surge la pregunta, ¿y qué es de excelencia? Sobre estos temas vamos a hablar con una peculiaridad. Hemos invitado a dos personas que tienen formación intelectual distinta. El doctor Arieto Guadani es economista. Se acaba de incorporar recientemente a la Academia Nacional de la Educación y tiene una vastísima experiencia en todo el sector público. Pero también ha escrito y ha estudiado mucho los temas de educación. Y Pablo da Silveira es un joven uruguayo, mucho más joven que nosotros, decimos, ¿no es cierto?, que hace años está trabajando, es uruguayo, y está trabajando en materia de educación desde hace muchos años. Ha sido vicerrector académico de la Universidad Católica del Uruguay y recientemente publicó un libro que es muy interesante porque hace un enfoque desprejuiciado del análisis sobre la educación. Es de formación filosófica, es filósofo. Y entonces me pareció muy interesante amalgamar la economía y la filosofía para pensar en términos de cómo cambiar la educación. Enseguida empezamos el programa. El libro que escribió recién Pablo da Silveira se llama Padres, Maestros y Políticos, pero tiene un subtítulo, El desafío de gobernar la educación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ese agregado? Es como para decirle al que mira el libro en la librería, che, ¿esto habla de educación o habla de otra cosa más seria? Bueno, hay varios objetivos atrás de ese título. El primero es separar dos cosas que se nos pegaron a fines del siglo XIX, cuando se hicieron las grandes reformas que condujeron a los sistemas educativos que conocemos hoy. Por un lado está el gobierno de la educación, que son las grandes decisiones que la sociedad tiene que tomar en relación a cómo va a formar a sus nuevas generaciones. Cuánto dinero va a gastar, cuáles van a ser los objetivos fundamentales, los mínimos que se van a establecer, cómo se va a evaluar si se logran o no se logran esos mínimos. Eso es una cosa. Y la otra cosa es gestionar cotidianamente escuelas, contratar maestros, construir locales, comprar útiles, organizar calendarios escolares, esa clase de cosas. ¿Por qué esta diferenciación? Creo que es importante por lo siguiente. A fines del siglo XIX esas dos cosas se trataron como si fueran una sola. Y partiendo de una afirmación que era correcta, que es que el Estado tiene un rol esencial en el gobierno de la educación, se llegó a la conclusión de que también tiene un rol esencial en la gestión cotidiana del sistema. Y muchos análisis sugieren que los enormes problemas que tenemos hoy, la crisis que efectivamente existe en los sistemas educativos de muchísimas sociedades democráticas, no se va a solucionar hasta que no separemos esas dos cosas. Porque lo que han mostrado estos casi 150 años es que así como el Estado tiene un rol insustituible en el gobierno de la educación, es un muy mal administrador de escuelas y peor todavía es un educador con tendencias totalitarias. Entonces deberíamos separar esas dos cosas que en el movimiento fundacional de nuestros sistemas están juntos. El segundo mensaje que se trata de comunicar es: la educación tiene un componente técnico importante, pero la educación es esencialmente un asunto ciudadano. Es un asunto político en el sentido más amplio y más noble del término. Y por eso no es una cuestión que tengamos que dejar en manos de los especialistas. Clemenceau, el gran político francés, decía una frase que a mí me divierte mucho, decía: la guerra es algo demasiado importante para dejarla en manos de los militares, ¿no? Bueno, tiene que ser los gobiernos los que se ocupen de eso. Bueno, la educación es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los maestros y de los especialistas en educación. Es un asunto de todos los ciudadanos. ¿Tu opinión sobre esto, Arieto? En general estoy de acuerdo. Si uno mira el panorama mundial, los países que más avanzan en términos de cobertura y sobre todo de calidad educativa son países que han hecho procesos de reforma
que en esencia consiste en desburocratizar el proceso educativo. Esto, dicho en buen criollo, significa menos poder a los ministerios centralizados de educación y más poder a las decisiones concretas que deben tomar cada una de las escuelas. Hay diversos modelos organizativos, pero esta es la experiencia universal. La descentralización, la mayor autonomía de gestión por parte de las escuelas, no solamente las privadas, sino también las públicas, lleva con mucha más facilidad a una mejor cobertura y una mayor efectividad del proceso educativo. La centralización absoluta es una fuente de inequidad y es una fuente de derroche de recursos. Hay demasiadas burocracias centrales que habría que suprimir en un proceso de descentralización mucho más profundo. Ahora, esto es un panorama que yo coincido, es decir, que con estos enfoques de manera tal que vamos a seguir adelante, pero esto advierten, esta diferenciación me da la impresión que tiene al nivel teórico y al nivel práctico, con mucho esfuerzo se está llevando adelante. Nos ha pasado en la Argentina, por ejemplo, con primero la descentralización de las escuelas primarias, después en un largo proceso las escuelas secundarias. Mucha gente aducía en contra de esto que el Estado perdía su función centralizadora, y efectivamente la va perdiendo. Ahora, el punto es, ¿de dónde provienen las resistencias sustanciales? Y esto es lo que me importa que se plantee acá, a que estos procesos sigan adelante. Porque después, en un momento, vamos a hablar también de las universidades. Y nombre y apellido. Son dos los fuentes de resistencia: las burocracias centralizadas del sector educativo y los sindicatos docentes. ¿Estamos compartiendo eso? Sí, coincido plenamente, y creo que tienen a favor una ideología que deberíamos debilitar, porque es una ideología totalmente equivocada, y que es la ideología que se forjó en el periodo fundacional, que es la idea de que la sociedad es un organismo inerte que solo tiene necesidades y el Estado es el que debe satisfacerlas de manera paternalista. Bueno, la realidad no es así. La realidad es que la sociedad tiene un dinamismo enorme y la gente tiene una capacidad de encontrar soluciones para sus problemas que estamos desaprovechando totalmente. Un ejemplo típico es ver cómo en nuestros países y aún en los sectores más pobres, la gente se las arregla para completar la educación de sus hijos con aquello que el Estado no ha sido capaz de darle. Ejemplo típico, la informática. En nuestros estados en general han actuado con la lentitud y con la insensibilidad que los caracteriza para conseguir que los chicos incorporen la formación en materia informática a su educación. Bueno, los padres se las han arreglado para ir mucho más rápido que el Estado. Creo que estos sistemas muy burocráticos y muy centrales que tenemos dilapidan esa creatividad, ese dinamismo, esa capacidad de respuesta que está presente en la sociedad. Ahora, esto, si bien en el marco teórico es absolutamente claro, mucha gente, y cuando hablamos de los que plantean restricciones a estos enfoques, pueden llegar a decir, los niveles de pobreza son de tal magnitud, las extensiones de los territorios son de tal magnitud, el caso de la Argentina, que tenemos entonces una dispersión geográfica muy grande, tenemos pobreza, tenemos inequidad, y entonces tiene que aparecer el Estado para resolver las inequidades. Y frente a esto, ¿cuál es la reflexión que hay que hacer? Bueno, que justamente el Estado no está resolviendo las iniquidades, las está agravando. ¿Por qué? Porque no tiene políticas educativas de asignación de recursos que refuercen a las escuelas ubicadas en los sectores vulnerables. O sea, si usted mira los rendimientos educativos en la República Argentina, va a encontrar que, por ejemplo, provincias muy pobres como Formosa o Chaco, el 80% de los alumnos que ingresan a la escuela secundaria son insuficientes en matemáticas, cuando en la capital federal este coeficiente no supera 10%. Ahora, no hay políticas específicas focalizadas en los sectores más vulnerables. Acá hay que repetir lo que decía Lach, el país necesita escuelas ricas para chicos pobres. Y hay que concentrar recursos de una manera diferencial, reforzada en los sectores más vulnerables. No es lo mismo enseñar en una zona marginal con gente muy pobre que enseñar en una zona urbana de clase media alta. Y el sistema argentino no ha reconocido esta dualidad. Nosotros tenemos una dualidad clara desde el punto de vista educativo, que se va radicalizando por una fuga de la escuela pública. La provincia de Buenos Aires, en los últimos 6 años,
100.000 padres decidieron pasar los chicos de escuelas públicas a escuelas privadas. Y no fueron 100.000 padres de clase media alta, fueron padres de clase media muy baja que ven una escuela pública sumamente deteriorada por cosas muy elementales. La gente muy humilde, ¿qué es lo primero que ve? El cumplimiento del año escolar. La ley de los 180 días no se cumplió nunca en la República Argentina. ¿Y cómo reacciona la gente humilde? Sobre todo los inmigrantes. Sobre todo los inmigrantes que tienen un sentido de responsabilidad familiar. Mandan al chico a la escuela parroquial o a la escuela privada con grandes sacrificios. Gente muy humilde, mucamas, porteros, perreones de limpieza, hoy están mandando chicos, sacándolos de las escuelas públicas a la escuela privada para por lo menos tener los 180 días de clase por año. ¿Ese fenómeno lo advertís en muchos países también? Sí, y yo diría que ese fenómeno es especialmente grave en países como Argentina y como Uruguay, que tuvieron en el pasado sistemas educativos exitosos, porque eso aumenta la tendencia a tratar de repetir lo que en otra época funcionó bien, sin darnos cuenta de que el contexto cambió tanto que las mismas soluciones aplicadas en este contexto dan resultados distintos. La escuela hipercentralizada que tuvimos en el pasado, dadas ciertas condiciones, generaba igualdad de oportunidades y generaba integración social. Esa misma escuela funcionando sin cambios hoy está generando desigualdad, hoy está generando inequidad, hoy está fragmentando a la sociedad. Yo creo que hay que hilar fino ahí. Hay cosas que es fundamental descentralizar y hay cosas que no hay que descentralizar. Yo estoy convencido, por ejemplo, que el financiamiento no hay que descentralizarlo justamente por esa razón, porque si uno descentraliza el financiamiento va a tener escuelas ricas en zonas ricas y escuelas pobres en zonas pobres. Entonces el Estado tiene que concentrarse en 2 o 3 cosas que puede hacer muy bien y que solo el Estado puede hacer. Por ejemplo, organizar esas transferencias. Y tiene que dejar que la sociedad se ocupe de todo lo demás que puede hacerlo mucho mejor que el Estado. Hacemos nuestra primera pausa, pero fíjese cómo estamos entrando a hablar de educación en una forma absolutamente desprejuiciada desde el punto de vista ideológico. Es decir, estamos admitiendo en esta conversación algo que me parece sustancial. Hay que observar cómo mejoramos con una mentalidad absolutamente analítica y crítica de la situación y pensando realmente que no nos tenemos que jugar en esta posición porque siempre fue así, sino que el cambio es posible con gente que piense sobre el cambio. Seguimos hablando del tema de educación y repensar el enfoque de cómo estructurar la política educativa con el objetivo, en definitiva, de lograr mejor educación y educación para todos, no para sectores de la sociedad argentina o de la sociedad de cualquier país. Y este es un proceso que se está discutiendo en todo el mundo, con avances, con retrocesos, son procesos largos, complejos, y sobre esto estamos conversando. Y Alieto Guadani, que también publicó un libro que yo no se lo mencioné todavía, sobre educación, y ahora está preparando otro, se llama En busca de la escuela perdida, educación, crecimiento y exclusión social en la Argentina del siglo XXI. Y estábamos hablando en el intervalo de un proceso que él vivió siendo embajador argentino en Brasil, en el departamento de Minas Gerais. En la provincia, el estado de Minas Gerais, un estado muy importante. Estamos hablando del año 93, 94, yo estaba en Brasilia como embajador y la literatura, los diarios, todos me informaban que el estado líder en materia educativa en Brasil era Minas Gerais. Entonces decidí ir a visitar al gobernador, incluso invité a la entonces ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Graciela de Anastasio, a que viniera, ella también fuimos a tener una reunión de trabajo con el gobernador. Entonces yo le pregunté al gobernador, dígame, ¿cómo está acá la educación? El diálogo del gobernador fue el siguiente, me dice, mire, entre este gobernador y las 4.000 o 5.000 escuelas del Estado no hay nadie en el medio. Ah, no, ¿y cómo funciona esto? Todos los meses salen 4.000 o 5.000 cheques dirigidos directamente a cada la escuela. ¿Y quién maneja esos cheques? Al consejo de la escuela. ¿Y quién integra el consejo de la escuela? Los representantes de los padres, elegidos, los representantes de los maestros y lo preside el director de la escuela. ¿Y qué hace ese consejo de escuela? Ese consejo de escuela nombra a los maestros.
Ellos nombran los maestros, claro, dentro de la lista de maestros que nosotros tenemos. Y ellos manejan todo. Y digo, y entonces el ministro de Educación, su ministro de Educación, ¿qué hace? Mire, mi ministro de Educación hace 4 cosas. A ver, ¿qué es lo que hace? Primero, los grandes planes de estudio, las materias centrales, el grueso del currículo lo hacemos nosotros. Segundo, editamos todo el material docente, los libros, etc. Tercero, manejamos la televisión educativa. Cada colegio tenía televisión educativa. Y cuarto, claramente, formamos los propios maestros. Somos nosotros los que formamos los maestros. Pero el resto lo ejecuta la escuela. Y ese es el modelo organizativo basado en que el Estado central se ocupa lo que se tiene que ocupar, pero con una estructura mínima, y el grueso de las decisiones se toman a nivel de la propia escuela. En general, si uno mira el panorama mundial, los países que han avanzado en educación, el caso de Finlandia, que es el país líder en calidad educativa, todos tienen sistemas educativos con una característica común: gran poder de decisión a nivel de la escuela. Eso es la diferenciación con lo que empezábamos el programa que vos planteabas. Sí, yo creo que el camino va por ahí. Hay diferentes maneras de hacerlo. Ese modelo de Minas Gerais yo le cambiaría la cuarta cosa, ¿no? Yo no creo que sea bueno que el Estado prepare a los maestros, porque ese es un monopolio que hace un control terrible. Creo que también los maestros tienen que formarse en la diversidad. Lo que sí tiene que hacer el Estado es evaluar resultados. Porque hay una idea muy simple, pero que terminamos olvidando con mucha frecuencia, y creo que hay que repetirla hasta el cansancio. El objetivo de los sistemas educativos es que los chicos aprendan. Todo lo demás es instrumental. El presupuesto, la cantidad de maestros por escuela, la cantidad de maestros titulados, los organigramas, todo eso es instrumental. Lo importante es que la gente aprenda. Y entonces yo creo que los 2 roles absolutamente esenciales del Estado son organizar el financiamiento y evaluar. Si se está aprendiendo, al Estado no tiene que preocuparle cómo. Ese es un problema de la sociedad. Y si no se está aprendiendo, entonces sí hay que intervenir para ver qué está pasando. Hoy en día el Estado no hace casi ninguna de estas cosas, y lo que es más grave, las escuelas en donde menos se está aprendiendo son las escuelas del Estado. Vamos al tema de la evaluación. Todos los países que mejoran su nivel educativo tienen buenos sistemas de evaluación de calidad educativa, y es público. Está de libre acceso para todos los padres de familia, que sepan cómo camina el colegio. Desde Chile hasta Brasil, pasando por muchísimos países, para no hablar de los países europeos o de Estados Unidos. Vamos al caso argentino. La Ley Federal de Educación de la República Argentina, aprobada hace 3 años, en el artículo 97, prohíbe expresamente difundir los resultados de evaluación de calidad educativa por escuela, bajo el argumento que hay que evitar la estigmatización. Los niños pobres que van a escuelas de baja calidad están estigmatizados, no porque se publiquen los resultados, sino porque la escuela es deficiente. Porque no se enseña. Los maestros, no se aprende. A los maestros no están estimulados, no tienen poco equipamiento, no tienen infraestructura, no se cumple el calendario escolar y no se cumple otro requisito de la ley, importantísimo en la Argentina, que obliga a que en el 2010 el 30% de los niños tienen que estar en escuela de doble escolaridad. En la República Argentina, en escuela de doble escolaridad, está el 5% de los alumnos. Ahí, en el conurbano bonaerense no llega a doble escolaridad el 2%. Entonces, acá, metiendo la mugre abajo de la alfombra, no vamos a progresar. Los padres de familia tienen que saber cuál es la calidad, el tipo de rendimiento que tienen los colegios a los cuales mandan los chicos. Es un derecho ciudadano. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, la Ley Federal de Educación, artículo 97, lo prohíbe expresamente. Esperemos que en el próximo Congreso esto se cambie, porque es una afrenta a la ciudadanía ocultar este tipo de información. Ahora, evidentemente, el esquema... Acá tenemos en la Argentina una experiencia en materia de evaluación, que fue la creación de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, y que apareció con muchísimas, rechazo de los sectores universitarios. No obstante, se mantuvo ese tema y paulatinamente las universidades entendieron que debían someter sus programas, hacer sus autoevaluaciones y después presentarlas. Y hoy es muy notable, y usted lo podrá ver seguramente en los diarios de los domingos, cuando las universidades avisan respecto de sus cursos, respecto de sus posgrados,
Ferrer que siempre dice acreditación CONAU tal número. Es decir, que ya lo están usando como elemento, digamos, de decir, mire, nosotros hemos logrado la calificación de esta comisión. Entonces, el sector universitario costó, pero entró en la Argentina. Ahora, evidentemente lo que está faltando es lo otro. Y lo que hay que entender es que la opción no es entre generar o no generar información acerca de qué escuelas funcionan bien y qué escuelas funcionan mal. Siempre hay información acerca de cuáles andan bien y cuáles andan mal. El asunto es democratizarlo o no democratizarlo. Si usted no difunde los resultados, bueno, es una pequeña élite, la gente que está cerca del gobierno, la gente que está cerca de los docentes, la gente mejor informada, la que sabe cuáles son las mejores escuelas, porque hay redes informales que permiten saberlo. La gran mayoría está navegando a ciegas. Entonces la opción es o mantenemos la información reducida por una pequeña élite o la ponemos al servicio de todo el mundo. Y por lo tanto negarse a divulgar los resultados de las evaluaciones es decir, mire, acá hay ciudadanos clase A y clase B. Yo que tomo las decisiones, cuando voy a decidir a qué escuela mando a mis hijos, sí quiero saber qué anda bien y qué anda mal. Pero a la gente modesta, que es la gran mayoría del país, a esa no se lo cuento. Y creo que eso es injustificable. Ahora, hago una pregunta en esto y planteo, cuando yo tengo, supongo que Uruguay, con una dimensión geográfica chica, respecto de la Argentina, como un ámbito geográfico muy extenso, aunque exista esta digamos, transparencia en la evaluación, no voy a tener opciones, porque en general se habla de que los padres tengan la opción de elegir. Ahora, esto se puede hablar perfectamente bien en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Montevideo, pero los padres de la provincia de Jujuy, los padres de la provincia de Santa Cruz, ¿qué opciones tienen de elegir? A ver, depende, porque eso se puede interpretar de dos maneras. Hay un problema que es real, que es la baja densidad demográfica. En los lugares donde hay una densidad demográfica muy baja es complicado y ahí más que elegir entre escuelas, la única solución es tener escuelas que en su interior tengan varias opciones, porque efectivamente si no hay que recorrer distancias muy grandes. Pero lo otro es suponer que porque viven lejos y porque están poco informados y porque están dedicados a las tareas agrarias y cosas por el estilo, entonces no están en condiciones de elegir. Y yo creo que eso es un paternalismo indefendible. En el fondo es lo mismo que cuando se discutía si había que darle o no el voto a las mujeres. Había un argumento que mucha gente razonable usaba que decía, ¿cómo le vamos a dar el voto a las mujeres si no entienden nada de política? Van a votar lo que les diga el marido. Ahora, el problema no es que no las dejaran votar porque no sabían nada. No sabían nada porque no las dejaban votar. Alcanzó con que tuvieran la posibilidad de votar para que rápidamente aprendieran todo lo que había que aprender. Los padres de todos nuestros países, aún los que viven en situaciones más modestas, aún los que viven en las zonas más postergadas, demuestran todo el tiempo, uno, ser muy responsables hacia sus hijos. Si los padres de golpe desertaran y abandonaran sus responsabilidades y el Estado tuviera que hacer la cuarta parte de las cosas que hacen los padres respecto de sus hijos, alimentarlos, vestirlos, atenderlos cuando estén enfermos, darles contención emocional, darles seguridad, sería la catástrofe. Los padres son muy responsables y muy eficientes. Enormemente más eficiente que cualquier otro agente que uno puede considerar y especialmente enormemente más eficiente que el Estado. Pero además demuestran todo el tiempo tener mucha capacidad de, con muchas restricciones, con información incompleta, pudiendo hacer solo apuestas de corto plazo porque no están en condiciones de esperar al mediano plazo, tomar decisiones que son básicamente correctas. Entonces, realmente es una desconfianza infundada. Es tan infundada como era la desconfianza en la capacidad de que las mujeres pudieran votar. No, es así. La información, incluso por más que se oculte la información de base, los padres están siempre atentos a la calidad educativa. Al fin y al cabo, 100.000 padres de familias pobres optaron en los últimos 6 años por sacar los chicos de la escuela pública y llevarlos a la escuela privada pagando la cuota. ¿Con qué información le hicieron? Una información que tenían, que no cumplían el calendario escolar. Pero acá hay un tema clave que existe y es una gran deficiencia en el sistema escolar argentino. Si uno mira los países exitosos en el mundo, los países que crecen, que progresan, que mejoran la distribución del ingreso, todos tienen sistema de evaluación crítico al finalizar la escuela secundaria. Espera, el tema es extenso, lo vamos a hablar en el próximo bloque.
Seguimos hablando entonces con nuestros invitados, Pablo da Silveira, hombre de la filosofía dedicado a analizar los temas de la educación, y Alieto Guadani, recientemente incorporado a la Academia de Educación, economista, sobre todo esto de cómo se logra cambiar la educación, calidad, excelencia, pero que la educación llegue efectivamente a todo el mundo. Es decir, mucha gente cree y tiene muy claro que los pobres, pese a todas las grandes declamaciones políticas de todos los gobiernos, son los que más lejos están de la educación de calidad, y esto hay que revertirlo. Me estabas planteando un tema sustancial vos. Hay un tema sustancial que es la finalización del ciclo secundario. A mí me llamó la atención que todos los países que crecen, que, vuelvo a repetir, que mejoran sus procesos económicos, que son competitivos internacionalmente, que acumulan capital y que mejoran la distribución del ingreso y disminuyen la pobreza, todos, sin excepción, tienen sistemas de graduación secundaria. ¿Qué quiere decir sistema de graduación secundaria? Es un tipo de examinación al finalizar el ciclo secundario, que es la condición sine qua non, el requisito indispensable para ir a la universidad, sea esta pública o privada. No se puede ir a una universidad pública o privada si previamente no se ha pasado esa prueba de fuego, que es a la finalización del ciclo secundario. Esto en Francia se llama baccalaureat, esto en Italia se llama examen de Stato, y en nuestro querido país vecino de Chile se llama la prueba de suficiencia. ¿En qué consiste? Todos los años, a la finalización del ciclo secundario, los que quieren ir a la universidad tienen que rendir un examen único, que lo toma la Universidad de Chile. Y los resultados del examen, esta es la condición sine qua non para poder pasar a la universidad, pero el examen de ingreso no lo toma la universidad. Es un examen de ingreso para todos los egresados secundarios, lo administra la Universidad de Chile. Ahora, los resultados se publican escuela por escuela. Entonces se sabe que de 30 postulantes de la escuela número tal, aprobaron el examen 28, y que de 30 postulantes de la escuela número tal aprobaron 1. Entonces, a partir de ahí hay información pública en internet y todo el mundo sabe cuál es la aptitud o el nivel de calidad educativa, del rendimiento escolar de los postulantes a ingresar a la universidad provenientes. Ahora, ¿por qué no se hace en la República Argentina? Vamos a decirlo con todas las letras. En la República Argentina esto no se hace porque los gobiernos provinciales se oponen. Los gobiernos provinciales no quieren que se explicite la deficiente calidad y la decadencia del sistema educativo, que afecta sobre todo a los sectores más pobres. Entonces pretenden que esta mugre esté abajo de la alfombra, porque las pocas universidades que toman examen de ingreso, son muy pocas, tienen que bancarse a los padres de los alumnos que van a protestar. En cambio, con un sistema como el chileno, o como el italiano o el francés, la protesta iría al responsable de la educación secundaria, que no es el rector de la Universidad de La Plata ni de Buenos Aires, sino que es el ministro de Educación de la provincia que sea. Entonces, esto sería un paso indispensable, un examen de graduación secundaria universal para poder acceder al ciclo universitario. Y si usted está en su casa, ¿qué dice a esto? ¿Le gusta o no? ¿Tu opinión? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y creo que no solo hay que hacerlo al final del bachillerato, sino en varias instancias antes, porque si esperamos solo hasta el final del bachillerato puede ser muy tarde para rectificar una serie de cosas. En California, en Estados Unidos, hace unos años hay un programa que está teniendo un éxito fantástico, que consiste en evaluar las escuelas y se las ubica a una serie de categorías, A, B, C, D, E, F. Escuelas secundarias. Primarias y secundarias. A las escuelas que caen en las dos últimas categorías, con esas se hacen dos cosas. La primera es, se les ofrece un montón de apoyos extras, dinero extra, técnicos, programas de capacitación para sus maestros y demás. Pero a los alumnos de todas esas escuelas se les da un bono escolar y se les dice, si usted quiere se va de acá y va a estudiar a donde quiera. Para romper uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países, que son los públicos cautivos. Una de las razones por las que no mejora la enseñanza pública en nuestros países es que cada escuela pública de la Argentina o del Uruguay o de algunos otros países sabe que haga bien las cosas o haga mal las cosas, el año que viene va a tener alumnos. Bueno, con este sistema lo que se intenta hacer es romper eso. Entonces la escuela va a tener recursos y apoyos para tratar de mejorar. Pero también va a saber que si no mejora a muy corto plazo, se va a quedar sin alumnos.
y puede cerrar. Y uno de los grandes problemas que tenemos con nuestra enseñanza pública es que no hay escuelas que cierren. Deberíamos tener escuelas que cierren y que, aunque después usemos el mismo edificio para iniciar otra, que sean refundadas desde cero. Porque el fracaso existe, es una realidad humana. El asunto no es decretar que no hay fracasos, el asunto es decidir qué hacemos ante el fracaso. Entonces, si no hacemos nada, no es que no haya costos. Los costos los paga ese público cautivo que va a seguir yendo todo el tiempo a esas escuelas. Entonces, hay que evaluar, hay que corregir y hay que darle a la gente la oportunidad de irse a otra parte. En Estados Unidos existe también, se tienen que adherir los estados. Yo cuando estuve director del Banco Mundial fui testigo de la disputa que tuvo el mayor de Washington, que es negro, es una ciudad esencialmente negra, y donde el Partido Demócrata está muy controlado por los sindicatos docentes. Entonces ellos por muchos años trabaron que el estado de Washington se adhiriera al programa que él está explicando, por el cual los niños de las escuelas públicas deficientes, los padres pueden optarlo por llevar a una escuela privada y el Estado financia ese pase. Y recuerdo las palabras del mayor de la ciudad cuando enfrentó a los sindicatos docentes. Dice, miren, mi primera responsabilidad no es con ustedes. Mi primera responsabilidad como mayor, como intendente de la ciudad, es con los niños. Y yo no voy a sacrificar a los niños por las exigencias de ustedes. Así que yo me adhiero al programa federal. Entonces, chicos pobres, muchos de ellos optan por las escuelas católicas. No porque sean católicos, pues sino las escuelas católicas en Estados Unidos tienen una tradición de disciplina, de buena aplicación, ¿no es cierto? Pero es así, esto refuerza la libertad de los padres de elegir, porque el único padre que tiene la libertad de elegir es el que tiene plata. Entonces, todo lo que ayude a expandir la libertad de elegir, incluso los que no tienen plata, es positivo. Ahora, yo me pregunto esto. Evidentemente, tenemos, y vos apuntaste bien, una demanda permanente de los exámenes de ingreso a la universidad. Acá en nuestro país es clásico que todos los años aparezcan durante 2 o 3 días los comentarios sobre las malas pruebas de admisión, especialmente en la Facultad de Medicina de La Plata. Correcto. Porque en las demás universidades en general no hay examen de ingreso. Y entonces el planteo es, bueno, nos tomamos la cabeza, vienen mal preparados los chicos, o la gente de medicina quiere evitar que la gente entre a la universidad, y este es el tipo de discusión que se da, cosa que evidentemente es un absurdo. Pero lo que no se plantea es cómo resolvemos que vengan bien preparados los chicos del colegio secundario. Y este es el tema clave. Pero ahí el punto, porque si nosotros tuviéramos un examen de graduación secundario en el mes de noviembre de cada año, la principal ocupación de los adolescentes de nuestra escuela secundaria sería aprobar ese examen y no el viaje de graduados. Esto no es broma. La principal preocupación del último año de todas las escuelas públicas y privadas del país es el viaje de graduados. No interesa la graduación, no interesa. Entonces, si a los adolescentes no les decimos, ojo, para ir al otro nivel hay que pasar esta valla, no se excitan todos los esfuerzos que hay que hacer, la capacidad de trabajo, la capacidad de estudio puede ser maximizada, y los adolescentes tienen que saber que tienen que hacer un esfuerzo. El proceso de educación es un proceso doloroso, en el sentido de que exige dedicación. Hay que sentarse y descifrar un teorema de matemática, hay que sentarse y estudiar una lección de historia. Eso exige mucha concentración. Entonces, si no ponemos estas balizas, estos faros, los adolescentes no van a aprender nunca los hábitos de trabajo, de estudio, de concentración que es necesario. Ahora, este es un planteo de tipo cultural el que estás haciendo, que es sustancial. Pero lo que me gustaría, para cerrar el bloque, es evaluar algo que mencionamos al inicio, y es, hay que cambiar toda esta estructura. Y esta estructura se cambia desde el punto de vista de decisiones políticas. Decisiones políticas que tienen que estar muy claras. Y la pregunta entonces es, así como la educación, algunos tenemos claro que no es un problema de los profesionales de la educación, de los maestros, de los profesores, sino del conjunto de la sociedad, ¿cómo hacemos que nuestros políticos asuman también esto y puedan producir políticas públicas que generen los cambios? No es fácil porque tampoco podemos pedirle a los políticos que mágicamente cambien su visión si la ciudadanía no la cambia, y creo que venimos de un periodo muy largo en el que, justamente como se le confiscó la capacidad de decisión educativa a la ciudadanía,
se genera una especie de reflejo tercerizador. Bueno, de la educación formal de mis hijos se ocupan ellos y yo no tengo en qué meterme. Creo que si tenemos alguna salida, pasa por un cambio cultural a ese nivel, y en todo caso la buena noticia es que estamos muy mal. Y la buena noticia es que estamos en una situación muy rara en la que, a pesar de que hacemos esfuerzos muy grandes y gastamos mucho dinero, porque gastamos mucho dinero, a veces se dice, ¿por qué los gobiernos no se tomarán la educación en serio como se la tomaban en la época de Sarmiento y no gastan lo que se gastaba en aquella época? Es que hoy se gasta mucho más. En términos de Producto Bruto, hoy se gasta muchísimo más en educación que a fines del siglo XIX. No es ese el problema. Y pese a ese esfuerzo y pese a esa enorme cantidad de recursos volcados, lo llamativo es que todo el mundo está desconforme. El tema de la insatisfacción docente llena bibliotecas, ¿no? Y pasa una cosa muy rara, que es que los docentes están masivamente insatisfechos con sus condiciones de trabajo, pero se resisten a cambiarlas. Es un poco muy raro. Los padres están cada vez más insatisfechos. Estas fugas hacia lo privado es uno de los mecanismos clásicos. En otros países hay otros mecanismos todavía más costosos, que es mudarse. Hay gente que la manera que encuentra de mejorar la educación de sus hijos es trasladarse a zonas donde haya mejores escuelas. Entonces una parte muy importante de los padres están insatisfechos. Los alumnos cada vez tienen menos idea de por qué están sentados en el aula y para qué les sirve eso. Los políticos cada vez están más acostumbrados a ver a la enseñanza como un eterno dolor de cabeza que hay que controlar como se pueda, pero que en cualquier momento les va a estallar en la cara. Bueno, pasa algo muy raro, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco y nadie está satisfecho. Bueno, tal vez eso sea el preámbulo para que se creen las condiciones para que podamos tener una discusión ciudadana sobre esta e iniciar un proceso de cambios que nunca va a estar exento de tensiones, porque hay intereses creados y va a haber que ir contra esos intereses creados. Y uno de los intereses creados efectivamente son los funcionarios y los sindicatos. Y lo que tenemos que tener claro es la educación tiene que estar al servicio de los alumnos, no de quienes viven de la educación. Estas reflexiones que sirven para cerrar este bloque me retrotraen también a otro tipo de análisis que hemos hecho acá en esta mesa muchas veces, y es la enorme cantidad de plata, de dineros públicos que se utilizan en salud pública. Y la gente dice, hay que poner más plata en salud. Y la Argentina, por ejemplo, es uno de los países que tiene un costo de salud unitario enorme y está entre los países más importantes en eso. Pero los resultados... El problema no es de más, el problema es de mejor. Exactamente. Es un problema de calidad, no de cantidad. ¿Cómo usamos los enormes recursos que se usan y los usamos realmente para que la cosa funcione bien? Vamos al último bloque. Bueno, iniciamos nuestra última parte del programa y se me ocurre que todas estas reflexiones, estos cambios, lo habrán sacudido, pero tal vez lo hagan reflexionar sobre hacia dónde hay que conducir los cambios. No es un tema de mayor inversión, no es un problema de mayor cantidad de computadoras. Hay otros temas que son prioritarios y definir esto que se llama el desafío de gobernar la educación. Me hacías una referencia que querías hablar del calendario escolar. Un tema mínimo, no es mínimo. Hablamos de reforma, pero hay algo que hay que hacer. Muy simple, cumplir el calendario escolar. La ley dice 180 días de clase. No se cumplió nunca. El año pasado 2 provincias solo cumplieron sobre 24 provincias. Sistemáticamente el calendario escolar de 180 días no se cumple. Y ojo, 180 días es poco. Yo tengo acá. Corea tiene 220 días, Costa Rica 205, Brasil, México, Perú, Bolivia y Ecuador tienen 200 días. Si no podemos cumplir el calendario escolar, todas estas reformas que estamos hablando van a ser absolutamente inefectivas. Hay que empezar, lo más elemental, el calendario escolar es sagrado, no se puede violar y si se pierden días de clase hay que recuperarlo. No pueden ser los niños, sobre todo los niños pobres que van a las escuelas públicas, los rehenes de las disputas entre los sindicatos y los poderes públicos. Hay que respetar el calendario. Habría que reglamentar el derecho de huelga de manera tal que no puedan afectar los servicios educativos. Si no me la querés contestar, no me la contesto. No, yo la contesto. ¿Sí? Nada puede ir contra el bienestar de los niños. El calendario escolar es intangible. Punto. No se puede violar, punto. Universidad. ¿Cómo ves el sistema universitario, los sistemas universitarios?
Bueno, creo que es uno de los centros donde el conservadurismo de nuestros países se refleja con más intensidad y en donde enfrentamos las paradojas más sorprendentes. Por ejemplo, en los ambientes universitarios es donde más se habla de justicia social y en los ambientes universitarios es donde existe más oposición a el cobro de matrículas en las universidades. Y resulta que la universidad gratuita, la universidad estatal gratuita, es uno de los mecanismos más regresivos de distribución del ingreso que tenemos en nuestros países. Dicho en sencillo... Explícalo porque mucha gente no lo va a entender eso. Lo voy a explicar con una frase que no es mía, sino del primer autor que yo conozco que se manifestó en contra de la universidad gratuita, que fue Carlos Marx. Hay un trabajo de Marx que se llama La crítica del programa de Gotha. Gotha es una ciudad de Alemania y ahí se reunieron los socialistas alemanes para preparar un programa de gobierno que incluía una serie de medidas con las que esperaba ganar las elecciones, y una de esas medidas era la universidad gratuita. Y Marx dijo, esto es un disparate. Una universidad gratuita son los pobres pagando los estudios de los ricos. Porque lo que hay que entender, y eso pasa claramente en nuestros países, es que no alcanza con que la universidad sea gratuita para que todo el mundo llegue a ella. Hay un montón de mecanismos, por ejemplo la urgencia de mucha gente por tener que entrar al mercado de empleo, porque tiene que aportar nuevos ingresos a su hogar, ese conjunto de cosas que los economistas llaman costos de oportunidad, que no se resuelven dejando que la enseñanza sea gratuita, que hace que en cualquier universidad pública gratuita de nuestros países, los ricos estén sobrerepresentados y los pobres estén subrepresentados. El resultado de eso es que los impuestos que pagan los pobres se utilizan para pagar los estudios de alguien que tiene más dinero que ellos y que después les va a cobrar cuando el pobre necesite los servicios de esa persona. Bueno, creo que nos estamos debiendo un inmenso debate sobre eso, pero es anatema, es tabú más bien, son esas cosas que no podemos hablar, son cosas que parecería que por el solo hecho de formular el problema estamos atravesando un límite que no se debe atravesar. Bueno, creo que si efectivamente ser universitario, como la retórica lo dice con tanta frecuencia, consiste en ser crítico, en ser reflexivo, en estar abierto a la discusión novedosa de los problemas, el primer tema sobre el que deberíamos estar discutiendo los universitarios es la propia universidad. Totalmente de acuerdo. En la Universidad Pública Argentina, por cada alumno del quintil inferior, de 20% más pobre de la población, hay 8 del quintil superior, del 20% más rico. A mí me gustaría un sistema, no hablemos de la tecnicalidad, pero un sistema en el cual los que pueden contribuir y son ricos contribuyan, y los que no pueden contribuir porque son pobres no solamente vayan gratis, sino tengan becas. Porque el problema de los pobres no es la universidad gratuita, el problema de los pobres es que tienen que ir a trabajar. Y abandonan. El grueso del abandono de la universidad pública le corresponde a los pobres. Entonces tenemos que ir a un sistema socialmente justo. Los que pueden poner, que pongan. Y los que ameritan el apoyo, lo tengan. No alcanza con la universidad gratuita. Y otro tema importante es la orientación de la matrícula. La universidad pública y la privada argentina tienen la matrícula anclada en el pasado. Están en el siglo XIX. Entonces, ¿qué carreras privilegian? Carreras que son baratas desde el punto de vista se hacen con tiza y pizarrón, pero todas esas disciplinas son las del pasado y están totalmente divorciadas las disciplinas del futuro. Por ejemplo, estamos graduando en universidades públicas menos de un matemático cada 100 abogados. Tenemos una matrícula muy distorsionada. Entonces, acá claramente la universidad debe ser autónoma frente al Estado, pero responsable frente a la sociedad. Necesitamos una nueva matrícula orientada hacia el futuro, con las carreras del futuro. En el caso concreto de la Argentina, más ingeniería hidráulica, más ingeniería industrial, más matemática, más física, más ciencias exactas, más ingeniería forestal, más ingeniería de minas, más ingeniería de petróleo, etcétera. Ese es un tema muy importante, discutir el contenido de la matrícula. Claro, y esto hace un poco a un tema que tampoco se quiere discutir, y es el rol del Estado en cuanto a facilitar el desarrollo de determinadas carreras. Y esto es un tema sustancial. ¿Por qué? En el año 90 se preparó un proyecto de financiamiento de las universidades públicas, las universidades del Estado, en el cual se planteaba la posibilidad de que cada universidad pudiera fijar para las carreras que quisiera un arancel de grado. Y esto tenía un objetivo, que cada universidad definiera la posibilidad de... La Universidad de Buenos Aires tiene, por ejemplo, 65.000 alumnos activos en la Facultad de Ciencias Económicas para ser contadores públicos.
Tiene la Universidad de Buenos Aires, hoy en la Facultad de Derecho, 30 y tantos mil alumnos. Y lo que decís vos es cierto, hay carreras que tienen muy pocos alumnos. Y desde el punto de vista del desarrollo del país, la función del Estado es promover actividades o generación o formación de recursos humanos en áreas determinadas. Y áreas en las que hay que subsidiar, hay que hacer que la gente vaya gratis y facilitarle todo. Y este es un dato sustancial también de política económica o de política educativa. Yo creo que en este tema, como en muchos otros, tenemos mucho que aprender de la historia, porque en general tenemos una versión muy deformada de la historia. Por ejemplo, tenemos la idea de que el control sobre el ingreso a las universidades es algo así como antiuniversitario. Una universidad no se lo debe permitir. Bueno, la Universidad de París instaló el numerus clausus, es decir, la cantidad limitada, en el año 1400 y pico. Es una parte esencial de la tradición universitaria el que las universidades digan, mire, yo estoy en condiciones de formar bien a tal cantidad de gente en esta carrera. Por encima de este número lo voy a estar estafando, porque va a ser poco serio. No estoy en condiciones de hacerlo bien. Eso forma parte esencial de la tradición universitaria. Pero cuando miramos la historia de acá tenemos visiones muy deformadas, como la que mencionaba hace un rato, de creer que antes los gobiernos gastaban más que ahora, o por ejemplo la de creer, en este libro hablo mucho de eso, de que antes de que existiera la escuela obligatoria la gente no iba a la escuela, que es totalmente falso. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer para poder mirar más inteligentemente el futuro es estudiar un poquito más el pasado, pero con menos anteojeras ideológicas. Les agradezco mucho, el programa ya se terminó. Y usted, como sigue siempre dialogando, implica discutir temas, reflexionar sobre cosas diferentes, de manera tal de pensar para un cambio en nuestro país y todos aquellos que lo quieran aprovechar. Y en un ratito terminamos, cerramos el programa y usted va a ver, no se vaya todavía, aguante un minuto porque tiene una publicidad ahora. Una publicidad del propio canal y va a haber un número de teléfono. Préstele atención y vea qué puede hacer. Dios mediante, hasta la semana próxima.